Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Hablemos de música, teatro, danza, artes plásticas, literatura, cine. Hablemos de lo cultural. Esto es Las Hijas de Zeus. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente en un programa más, el número 18, si no llevo mal las cuentas, el número 18 de Las Hijas de Zeus. ¿Sí o no, Carlitos? Híjole, ni saben dónde está ese muchacho. Eso es todo. Pues bueno, gracias por sintonizarnos aquí por vía Facebook Live y los que no nos puedan ver por el Facebook, sintonícenos en www.radionumancia.com y nos escuchan. Ahí vayan escuchando que vamos a tener una rica charla porque el día de hoy tengo un invitadazazo de honor en este en este programa he tenido muy buenos invitados, pero me encanta tenerte. Muchísimas El maestro gracias. José Antonio MacGregor nos acompaña el día de hoy y es de verdad un honor, uno de mis grandes maestros y maestro de muchos. Ya hemos ido, ¿verdad? Sacando cuentas. Pues ahí van Diario saliendo. aparece. Ahí van saliendo. Diario va apareciendo uno nuevo que dice, yo estaba con usted, oigan. Y está bien bueno. Pues les vamos a platicar que el día de hoy vamos a tener un programa atípico porque vamos a terminar un poquitito antes, pero porque a las 6 de la tarde vamos a estar cubriendo y a transmitir en vivo desde la presentación del libro Es la Reforma Cultural, Presidente. Propuestas 2018-2024. 2018-2024. Y por eso está aquí el maestro José Antonio MacGregor para platicarnos de qué se trata este libro, de qué se tratan estas propuestas. Y para nada más para que se interesen y los que no puedan ir, que nos sigan ahí en el Facebook al ratito a las 6, pero vamos a invitarlos. Claro que sí, a las 6 de la tarde, Teatro Esperanza Cabrera, justo en la esquina de Juárez y Pino Suárez, en pleno centro histórico de la ciudad de Querétaro. Tendremos la presentación de un libro que en lo particular me pareció muy audaz desde su concepción. Sí, total. Con Francisco Moreno a la cabeza de un proyecto editorial muy novedoso. Este es su segundo libro de Editarte Publicaciones. Y coordinado por Eduardo Cruz Vázquez, un viejo lobo de mar en materia de políticas culturales, análisis, estudio y gestión, además de diplomático. Sí, totalmente. Trabajó como agregado cultural en la Embajada de México en Colombia. Entonces, nos invitaron a 39 coautores a escribir cada quien sobre su tema de especialización con una consigna. Mira, un breve texto con la situación que guarda el tema que te estamos pidiendo y propuestas que realmente sea un libro que se pueda presentar a quienes sean candidatos a la presidencia de la República de todos los partidos políticos y para que aquellos que aspiren a conducir los destinos de este país pues tengan una idea al menos de la importancia del sector cultural, de la importancia de reactivarlo, de lo fundamental que resulta replantear su posición con respecto a todas las políticas del Estado mexicano. Sí, y ello supondría pues una serie de cuestiones como, entre otras, incrementar de manera sustancial su presupuesto. Por supuesto. Mientras ellos, quienes deciden los recursos y cómo se van a administrar, sigan pensando que la cultura es la cereza del pastel, es el uso del tiempo libre, claro. Esos son los el hobbies tiempo de de la ocio. Pues entonces, pues vamos a seguir en estas condiciones. Cuando realmente un lector revisa los textos de este libro y empieza a analizar las aportaciones de la cultura en términos
económicos. ¿Cuánto le aporta al Producto Interno Bruto? Así es. El papel que ha tenido y que puede tener en la diplomacia. Así es. En tiempos de Trump, por ejemplo. Por ejemplo. Cuando podamos entender el papel que han jugado las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos culturales. Y empieza uno a ver todos los temas: museos, artes plásticas, música, danza, teatro, galerías, culturas populares, patrimonio cultural, etcétera. Todo este abanico enorme de posibilidades, de temas que significa hablar del sector cultural. Entonces el lector dice, wow, o sea, realmente la política cultural del Estado mexicano amerita revisarse, por favor, y amerita reformarse a fondo. Replantearse, ¿no? Reformular definitivamente esto que la otra vez comentábamos, cuánto tiene, ¿no? Esta ley general de los derechos culturales. No, tiene pues es escasos 6 meses. Mediados del año pasado. Y en el que, bueno, las personas que de alguna forma tenemos que ver con este sector o nos hemos interesado y le das una revisada, también nos damos cuenta de que, aparte de que se tardó muchísimo para que sucediera esto, bueno, ya es un avance, ¿no? Ya es un avance. Es que un ya avance, esté. Pero mira, el problema es que ya hay una Secretaría de Cultura. Qué bueno que se le dé el rango de secretaría. Así es. Ya hay una ley de cultura y derechos culturales. Por fin. Qué bueno. Todo eso bienvenido. Pero no parece haber cambios en nada. Exactamente. Es decir, nace la Secretaría con una ley y le recortan el 28% del presupuesto. Entonces dices, a ver, ¿cómo para qué fue? Exacto, ¿cómo para qué fue? Claro. Sí, y entonces también en este replanteamiento de ver estas posibilidades que en la ley existen, ¿no? Entre estos huecos, bueno, llamémoslo áreas de oportunidad, ¿no? Sí, estas áreas de oportunidad, este libro definitivamente es una aportación que cualquiera que, como bien decíamos, que aspire a tener un cargo, una posición en materia de cultura a nivel federal, incluso municipal, por supuesto, estatal, tendría que... en las universidades. Exacto, finalmente, todos. Las políticas culturales no solo le corresponden al gobierno, son políticas de Estado y en ese sentido van más allá de lo que son las propias instituciones culturales del gobierno, tienen que ver con la sociedad civil, por ejemplo, tiene con las que ver empresas, con las universidades, tiene que ver con las empresas, con el sector privado también, claro. Y en este libro también, dentro de todos estos textos, se va hablando, como dices, de varios temas. Hay algunos, yo no he terminado de leerlo, debo de confesarlo, que no lo he terminado, ya lo empecé, pero todavía no lo terminé. Sí. No, bueno, pues son 39 textos. Es que sí, y además textos que también ameritan y merecen el tiempo de leerlo y de decir otra vez, yo digo, el caso de las personas que estamos en esto, sí lo lees y dices... mira, está bueno, lo tienes que volver. Ya llevo la segunda lectura y le sigo desmenuzando. La verdad es un buen libro. Hay temas, sí, seguro que sí. Hay temas que tengan que ver con el sector privado. Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Todos lo planteamos. Yo en mi texto planteo la necesidad de incorporar al sector privado, al sector empresarial. En mi caso, el tema que abordé fue el de gestión y promoción y gestión cultural. Y bueno, hago una rápida semblanza de qué es un promotor cultural, desde aquellos que no tienen ni idea de la palabra. Exacto, ¿no? Que no saben los que lo son, chamanes, pero lo han los mayordomos, de las fiestas patronales, las personas que organizan la fiesta de la flor más bella del ejido, hablando por de ejemplo, ahora aquí tenemos la flor más bella de Querétaro. Todas estas personas, toda esta gente que es la que activa permanentemente la vida cultural, las mujeres cocineras que preservan las personas que hacen las recetas, los proyectos productivos y que además las transmiten a las nuevas generaciones.
Si toda esta gente, los cronistas, los narradores orales, los artistas, o sea, hablamos de que promotores culturales, los maestros de primaria que no saben cómo, pero ellos se arman ahí. Hay maestros que han sido fundamentales para marcar a muchos alumnos en el gusto al arte y a la cultura. Sí, totalmente. Entonces, hablamos de eso y luego decimos, bueno, para este texto nos vamos a referir como promotores culturales a aquellos que consciente o inconscientemente, o a veces a su pesar, son promotores culturales. Ándale. O sea, la verdad, a su pesar. Conozco casos, te lo juro. De esos que, donde, híjole, me tocó. A ver, fulano, ¿cómo ves? Bueno, pues, ¿qué quedó para mí? Ya repartieron todos los puestos. Eso no pasa ¿Y mal. a mí qué? Oye, pues, ¿cómo ves? Cultura. No, por Dios. Ya te iba a decir, no, tengo una casa de la cultura, no la quiero Es lo único que queda y mucha gente lo acepta. Bueno, claro, ¿no? Y sin entonces, saber a qué van. Hay digamos, es un grupo de promotores culturales donde hay de todo. Desde los apasionados que toda su vida se han dedicado a eso, hasta estos últimos, ¿no? Digamos, en los extremos. Y en ese abanico de opciones hay muchas posibilidades. ¿Cuál es el común denominador? O por pasión o por resignación. No hay un proceso formativo, no hay sistematización en su trabajo. En la preparación, sí, claro. Y fundamentalmente está orientado por la intuición. Sí, totalmente. O sea, me late que va por el gusto personal. Es lo que te iba a decir, si bien nos va, se apasionan, ¿no? O sea, este mundo los trata bien, porque además es un mundo maravilloso y muy noble en el que te puedes encontrar 1 y 1000 posibilidades. Y en el caso de los resignados, ¿no? Yo hablo, de repente pueden encontrarse con, esto está bueno, ¿no? Bueno, y se siguen. Y habrá los que digan, ay, qué flojera, y ya. Y luego los pasen a una, ya luego los otro departamento de contabilidad o cualquier otra cosa, ¿no? Da lo mismo. Entonces, digamos, están los promotores y los gestores que, bueno, ya habiendo, como hay ahora, tanta oferta formativa, especializada, incluso certificada o incluso profesional, con licenciaturas y posgrados. Y posgrados ya los hay, claro. Entonces estamos hablando de un sector de lo que llamamos los gestores, para diferenciarlos de los promotores. Eso no hace que los gestores sean mejores que los promotores. Porque te vas a encontrar con promotores apasionados. Totalmente. Que hacen las cosas muy bien. Sí, totalmente. ¿No? Aun cuando solo están orientados por la intuición, su trabajo tiene impacto, lo hacen, le echan ganas y además hay resultados. Y hay gestores culturales acá, con sus marcos teóricos, sus metodologías. Claro, hay de los de... Mucho título, acá en la pared, pero no han aterrizado, echado a andar proyectos de impacto sociocultural. Entonces, no es de que unos sean buenos, otros malos, o unos sean superiores que otros. De todo se necesita además. Simplemente, exacto. Hay que diferenciarlos. ¿Para qué? Para que las estrategias de propuestas sean diferenciadas. Por supuesto. Entonces, bueno, en mi artículo planteo la creación, el fortalecimiento de un sistema nacional de capacitación que me tocó crear cuando yo estuve en Conaculta. Entonces, bueno, no vamos a ignorar lo que se ha hecho y funciona bien. Por favor, o sea, ¿no? Gran error el complejo adánico. Ya sé. Que yo digo, no, o sea, tú se siente Adán. Y yo voy a encontrar. Antes que mí no ha habido nada importante, ¿no? Sí. Entonces yo merezco crear todo a partir de ahora. No, me parece que ese complejo, pues adánico, no, ningún bien le hace a nada en nuestro país de gobernabilidad. O sea, a nada. Un primer principio y obligación de un gobernante es
saber a dónde llega, cuál es la situación, qué se está haciendo, de eso que está haciendo, qué está haciendo bien, qué funciona, qué se está haciendo mal, qué falta de hacer, y a partir de eso armar un programa de gobierno. Totalmente. ¿No? Sí, claro. Entonces, yo planteo a la luz de la creación de este sistema 2001 y que yo dejé en el 2008. Bueno, pues afortunadamente tengo muy buena relación con quienes ahora están a cargo de ese sistema. Y bueno, hubo continuidad, se han formado casi 40,000 promotores. Yo dejé la cantidad de alrededor de 19,000, más o menos la mitad. ¡Wow! Muchísima gente. 40,000 personas que han tomado al menos un seminario o un diplomado. Yo soy la 39,985. Más o menos. Y bueno, licenciaturas y maestrías. ¿Qué es lo que está pasando ahorita de que hay un boom de la gestión cultural? Ay, sí, ya sé. Entonces, de hace unos 10 años para acá, ¿no? Eso tiene sus riesgos, es decir, requerimos de sistemas de actualización, de formación, que sean complejos, no complicados, burocratizados, no, complejos, realmente inteligentes. Y en ese sentido yo planteo un sistema en donde, haz de cuenta, tú entras a una red virtual y vas a ver una cartelera, cursos, conferencias, talleres, seminarios, y hay distintos temas: gastronomía, educación infantil, cultura indígena, educación artística, producción, todos los temas, producción, teatro, lo que quieras. Una red que no necesariamente tiene que producir todo eso, sino que es a donde los que producen pueden potenciar su trabajo formativo. Sí. Entonces llega alguien, se mete y dice: yo quiero hacer un diplomado. Oye, pero va a haber una conferencia de Gilberto Jiménez. Oye, quiero ir a la conferencia. ¿Cuánto cuesta? Y entonces habrá casos en donde la oferta sea gratuita. Habrá otras donde pues el que produjo necesita recuperar y tendrá un costo. Habrá algunos que sean certificados, otros no. Pero en fin, que el promotor tenga esa posibilidad de moverse virtualmente. Eso está padrísimo. Sin descuidar la parte presencial. Y bueno, concluyo con una propuesta de 3 centros que giren alrededor de esta red. Un centro de formación, del que hemos estado hablando, otro centro de producción, en donde el gestor cultural, ya no hay plazas, ya no es tan fácil conseguir trabajo en las instituciones. Ya uno se la tiene que aventar por acá. Fuera. Entonces, bueno, en producción, ¿por qué no creamos una empresa cultural, un emprendimiento que nos permita desarrollar la gestión y que al mismo tiempo tenga solvencia económica? Claro. Y otra parte que tiene con un centro de intervención de proyectos estratégicos. Es decir, tienes, por ejemplo, la violencia, cultura y violencia. Eso lo estamos viviendo prácticamente en todo el país. En todo el país. Pero no hay una persona que tenga la luz sobre esto. No, claro. Hay muchos estudiosos, muchos investigadores, muchos gestores. Unos le han buscado desde las artes, otros le han buscado desde las fiestas, otros le han buscado desde el teatro, otros desde trabajar con niños. Bueno, ¿por qué no, en lugar de decir esta es la buena y excluimos a los demás, por qué no convocamos a ver antropólogos, sociólogos, artistas, psicólogos, comunicólogos, trabajar? A ver, hay un tema de violencia que nos está doliendo a todos en el país. ¿Cómo desde la cultura y las artes podemos dar respuesta? Y cómo, y es que también las posibilidades son infinitas, porque para cada lugar, cada situación es bien distinta, ¿no? O sea, la violencia que se vive en Tamaulipas no es la misma que se vive en Querétaro, y no se va a aplicar el mismo programa, ya que acá es distinto. El tema de la violencia de género es distinto. Tienes toda la razón. Entonces necesitamos que no haya tampoco opciones
mágicas, porque no existen. Lo que sí necesitamos es no querer inventar el hilo negro, sino convocar a los que saben, exacto, ya sea porque han investigado o porque ya tienen una práctica, una praxis concreta con resultados. ¿No? Que ya funcionó. Ok. Y entonces, bueno, hagamos un centro en donde tengamos un banco de proyectos, en donde nos encontremos. Oye, tú estabas haciendo un proyecto en Tamaulipas con chavos, ¿cuáles son los resultados? Oye, ¿cómo se podría aplicar eso en Querétaro, considerando que somos muy diferentes? Claro, hay posibilidades de adaptarlo, ¿cómo le hacemos? Correcto. Y te traes al experto, ¿no? Ese es el eje del contenido de mi artículo, pero repito, son 39 textos, ¿no? Es nada más hay autores como Néstor García Canclini, un referente extraordinario en materia, sobre todo de consumo cultural, contenidos y cómo circulan y se consumen ahora los contenidos culturales. En el país está también el Matos Moctezuma, Eduardo Matos, un referente en materia de patrimonio cultural, arqueológico. Así es. Está Marta Turok, que justamente fue directora general de Culturas Populares, una institución donde tuve el privilegio de trabajar 11 años y que antier, el 27 de febrero, celebró sus 40 años. Ahí estuviste también, ¿verdad? El texto ahí estuve también, ya sabes. El texto de Marta Turok, sensacional, replanteándose por qué nace Culturas Populares, cuál fue el contexto, la importancia y cómo a partir de ahí sí hubo un replanteamiento de las miradas que antes solamente veían bellas artes, cómo la diversidad empieza a aflorar, ¿no? Las culturas indígenas, populares, afromestizas. ¿Cuánto tiene esto? ¿Unos 20, 25 años tal vez? 40 años. No, pero que ha agarrado como más fuerza. Hay que bueno, reconocer que el momento o el proceso que con mayor intensidad y eficacia visibilizó a los grupos indígenas fue el movimiento zapatista. Sí, claro. Sin duda alguna, más que todo lo que habíamos hecho en Culturas Populares. Sí, claro. Bueno, pero finalmente no son excluyentes, no es simplemente se dio esto por un contexto que todos conocemos y a partir de eso, pues la verdad las condiciones en que o los desafíos de Culturas Populares fueron otros. Totalmente. Sí, no, qué maravilla. Pues bueno, vamos a ver qué hora tenemos. Está buenísimo, así nos la podemos pasar, ¿eh? Aquí nos la podemos pasar. Cancelen ni se nos da, cancelen el siguiente programa. Carlitos, ¿no te gusta? ¿No estás así ahí viéndonos con cara de mira estos que tanto platican? Por lo menos se divierten. Por lo menos se divierten, ¿verdad que sí? Seguimos, pero vamos a invitar a la gente. Digo, todo esto, para los que no nos sintonizaron desde el inicio, es porque el día de hoy se presenta el libro Es la Reforma Cultural Presidente, propuestas para el sexenio 2018-2024. Ya te aprendiste todo el título, a mí me costó, está larguísimo. Pues, ¿sabes cuántas veces lo he tenido que escribir y decir? No, pues es la chamba, uno tiene que andar en todo. Y esto se presenta el día de hoy en el Teatro Esperanza Cabrera a las 6 de la tarde, la entrada es libre. Nos va a acompañar el editor de este libro, de Editarte Publicaciones, Francisco Moreno. Coautor también. Él escribe sobre artes plásticas y todos los procesos de mercantilización de arte, que son muy interesantes. Sí, que ha sido también buena parte. Hubiéramos querido que estuviera por aquí hoy, pero apenas ahí viene en camino. Ya debe estar llegando a la terminal de autobuses. Exactamente, por eso les digo que nos vamos a ir en cualquier momento. No nos apuremos. Ya que nos manden. Espere. Exacto, que espere para que viene tarde. Le estamos promoviendo su editorial. Óigame, que se espere tantito. Si nos vas a ver, Francisco, que nos oiga, va a decir, míralos estos hablando mal de mí yo aquí. No, pero bueno, sí queríamos que estuviera aquí con nosotros, pero ya viene en camino. Pero al ratito va a estar por ahí Francisco Moreno. ¿Quién más nos acompaña para la presentación del libro, Mac? Fíjate que de la UAC tenemos dos personas. Perdón. Solo es importante decir, esta presentación está siendo organizada por parte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Coordinación de Antropología Social. Es correcto, fíjate que la UAC, tenemos dos personas. Bueno, perdón. Solo es importante decir, esta presentación está siendo organizada por parte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Coordinación de Antropología Social. Es correcto, fíjate que la UAC
Pues no solamente en la Secretaría de Extensión, donde ancla la Dirección de Difusión Cultural, sino realmente la universidad es una generadora, portadora, impulsora de cultura importantísimo en todo el estado. Y cuando les comenté de la existencia, la aparición de este libro, alzaron la mano tanto la Facultad de Bellas Artes como la Facultad de Filosofía. Claro. Y en principio habíamos pensado hacer 2 presentaciones, pero dijimos, a ver, ¿Una en antropología y otra acá? Una en Bellas Artes y otra en antropología. Yo les decía, miren, Laco Cepeda decía que a los amigos se les conoce en la cárcel y en la presentación de un libro, ¿no? Así es. Entonces, es muy complicado el organizar 2, hagamos una. Sí, claro. Y evitemos esto de también dividir, ¿no? Dividir, claro, y desgastar también todo el proceso de difusión. Y fíjate que ha funcionado muy bien porque ha despertado mucho interés. Por un lado en la comunidad académica, maestros y estudiantes, y por otro lado en el público en general. El título, aunque es largo, es muy provocador. Es la Reforma Cultural Presidente, con signo de admiración. Ahí le hablamos. No, o sea, a ver, ¿aspira usted a gobernar este país? Ya le hicimos la chamba. Ya le hicimos la chamba. Es que eso es lo que yo pienso, ¿sabes? Exacto, es que es en serio. Es que es maravilloso, sí, claro, ya se le hizo la chamba, pero es maravilloso. En alguna ocasión hubo un texto por ahí de Juan Carlos Franco, a un compañero, colega, dramaturgo, actor, director de teatro, y él escribía unas propuestas, las 29 propuestas para la Secretaría de Cultura, la ahora recién formada Secretaría de Cultura del Estado. Y entonces, bueno, entre muchas cosas, había de verdad unas propuestas tan claras, que uno cuando está metido ahí dices, es que es esto. Y entonces yo lo publiqué así tal cual, ¿no? De decir, ya les están haciendo la chamba, échenle una leída nada más a su... De verdad, estas cosas que necesitamos incluir, ¿no? Porque los expertos al final lo están diciendo. A ver, el asunto es uno de los temas del libro es: ya no podemos continuar con una política centralista, burocrática y que excluye a la ciudadanía en la toma de decisiones. Hay que decirlo, yo trabajé casi 20 años ahí y me siento muy orgulloso de haberme formado en el CONACULTA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y tengo 1000 cosas que agradecerle, una muy noble institución. Realmente lo que hizo del 88 que nace hasta el 2015 que desaparece para crear la Secretaría de Cultura es enorme. Enorme en términos de vertebrar el proceso de institucionalización cultural del Estado mexicano. Fue importantísimo. Sí, claro. Pero era un consejo sin consejo. ¿No? Era un consejo, sí, es claro. decir, ¿qué caracteriza a un consejo? Pues que está orientado, guiado, dirigido por un consejo. Por un consejo. ¿Y cuál era la idea de un consejo? Un consejo ciudadano, donde los artistas, intelectuales, pensadores, gestores pudieran decir, a ver, esto pasa acá afuera. Esto pasa, o sea, no les venimos a pedir para mi obra, para mi disco, no, yo vengo representando una comunidad. Totalmente. Y fíjate que cuando lo hicimos, la cosa es apostarle y creer en la gente. Cuando lo hicimos aquí en el municipio de Querétaro, desde el Instituto de Cultura, hicimos un consejo. Y era buenísimo porque nunca nadie de los consejeros dijo, yo me mí conmigo, o sea, para mí, no. Sino, a ver, yo estoy viendo que hay estos problemas, cómo ven estas propuestas, y caray, no hay que ser genios. No. Para hacer cosas pertinentes, hay que tener la capacidad de escuchar común. Y, bueno, la mesa abierta para la gente. Entonces, claro. Yo creo que ese es otro gran tema de este libro, el papel de la participación de la sociedad civil. Ricardo Fuentes escribe un texto exclusivamente sobre eso. Ok.
Alejandro Ordorica, un viejo lobo de mar. También de estas lides. Es muy enfático en términos de la creación de distintos niveles de consejos. Por un lado, consejos territoriales y por otro lado, consejos temáticos, ¿no? Artistas, gestores, universidades, grupos indígenas, es decir, temas que merecen un tratamiento exclusivo, específico, y por otro lado también territorialmente en los estados, en los municipios, pues una visión panorámica sobre los distintos temas, sí, para que haya una intervención estratégica. Real. Y finalmente otro de los temas que se apuntan es el papel de la sociedad civil, pero también la articulación de los esfuerzos federales, estatales, municipales, de la iniciativa privada, de las universidades, es decir, todo esto para que en efecto haya una verdadera política de Estado. Sí, claro. No, bueno, es que es un trabajo arduo, pero como bien lo decíamos, ya está avanzado el caminito, ya está, es la reforma cultural, presidente, así que el camino ya está Liliana avanzado. López Borbón hace un super texto. Me imagino, porque es una mujer muy inteligente, con un análisis muy claro, ¿no? Yo la tengo ahí, cada cosa que escribe, digo, esta mujer, qué bárbara, ¿no? Es muy acertada en las cosas que dice. Es muy aguda, muy inteligente, muy pertinente, y ella, el eje que ha trabajado desde hace ya algunos 8 años, 6 años, es el tema de la cultura, la gestión cultural para la creación de ciudadanía. Okay. ¿No? Entonces, ¿cómo? Pues si aspiramos a un Estado democrático, pues elemental, mi querido Watson, necesitamos ciudadanos. Claro. Y el concepto de ciudadano va mucho más allá de ir a votar. Sí. Y de ir a ejercer tu derecho a escoger por un partido, por un candidato, por un tipo por una corriente de pensamiento. No, el ejercicio de la ciudadanía tiene que ver con el ejercicio de derechos, de obligaciones. Y en materia cultural, pues ni más ni menos que el modelo de país al que uno aspira, el modelo de desarrollo al que uno aspira, son construcciones culturales. Entonces, lo que ha trabajado muy bien Liliana López Borbón es cómo a partir de la cultura se pueden realizar ejercicios ciudadanos para que estos puedan, por un lado, comprender y por otro lado, proyectar de manera organizada. Claro. Intervenciones en el espacio público, intervenciones en otro tipo de procesos sociales, para que a través de la cultura la ciudadanía se madure, se pueda ejercer con mayor responsabilidad. Obvio, una ciudadanía conocedora, crítica, que se involucra, pues es el fundamento de una democracia madura, una democracia donde cada vez quepan más. Es que es lo que te iba a decir, al final de cuentas esto sucede todo el tiempo, pero muchas veces en grandes o en pequeñas medidas, pero no se hace consciente, no se toma esta responsabilidad, ¿no? De cómo la cultura permea en la ciudadanía, y de repente hay ejercicios que sin hacerlos consciente están siendo esto. Claro. Entonces llevarlo a la sistematización, por decirlo de alguna forma, para que sea de una manera responsable y que esto tenga mayores impactos, es fundamental. Sí, también, por ejemplo, Horacio Franco, el gran flautista mexicano, orgullo de nuestro país, que nos ha representado en todo el mundo. Y que además es un tipo, quienes tenemos el privilegio de conocerlo, sabemos, una persona humilde, no es un tipo soberbio, no es un tipo arrogante. Siendo un artista de ese nivel, es una persona muy inteligente,
una persona muy sencilla y que además tiene una muy particular sensibilidad para vivir la diversidad, ¿no? Él, por ejemplo, un disco que incluso obtuvo un premio muy renombrado a nivel internacional, se reúne con flautistas y pifaneros indígenas. Wow. Y con ellos empezó a trabajar una producción con toda la factura que da la interculturalidad, ¿no? Que la interculturalidad no es nada más reconocer que pues somos distintos. No, somos distintos y eso nos puede enriquecer. Nos puede. Siempre y cuando hagamos algo con esa diversidad. Sí, claro. Y pues, ¿qué es lo que hicieron? Oye, tú tocas, tú eres pitero de Tabasco, tú eres pitero de Chiapas, tú tocas en las fiestas patronales de tu comunidad indígena, yo toco barroco. A ver, ¿qué podemos producir? A ver qué se nos ocurre. Un palomazo. Un palomazo, el clásico palomazo. Bien estructurado. Bien hecho. Y quedó algo bueno. Entonces Horacio escribe sobre el papel que debe tener la educación artística, sobre el papel de la música en la configuración de la sensibilidad de las personas. María Elena González tiene un texto sensacional sobre los museos, sobre cómo un recorrido por un museo te permite confrontar distintos códigos y cómo es en la medida que tú vas armado con una buena caja de herramientas que tú puedes descifrar y decodificar muchos de esos lenguajes, de esos objetos, de esas narraciones que se te presentan en un museo. Entonces, el papel de el promotor cultural en términos de dotar a los públicos del museo de mayores elementos para poder descifrar lo que ahí sucede. Claro. Y no caer en la tentación cada vez más común de querer hacer una museografía con tanto multimedia y con tanto desarrollo tecnológico, que de repente, oye, ella dice, de papalote, es que los museos no son productoras de espectáculos, claro, ¿no? Son la posibilidad de ponerte a descifrar códigos, de educarte, de formarte, de ampliar tu visión del mundo, ¿no? Entonces, ahí en ese texto Marilena nos habla, ¿no? El papel de los museos. Y así son 39. Bueno, es que son 39, así que si quieren. La diplomacia cultural, ¿no? ¿Esa quién escribe sobre Hay la 3 textos de diplomacia. El de Carlos Villaseñor habla de la diplomacia en tiempos de Trump. Alejandro Ordorica también habla de diplomacia. Pues son 3 textos sobre el papel de la diplomacia y sobre todo cómo la tradicional diplomacia que tanto reconocimiento a nivel mundial ha tenido, pues tiene esa diplomacia mexicana tiene un color que es su cultura. Sí, por supuesto. Estamos hablando de diplomáticos con un nivel y una percepción, una claridad de que nuestra mejor forma de presentarnos al mundo entero es la cultura. Es la cultura mexicana. Es que es maravilloso vivir en este país tan diverso, tan lleno de la diversidad de clima. De todo, de clima, de todo. De clima, de gente, de música, de sabores. Olores. Bendito, es que México es una maravilla y su cultura justamente es nuestra mejor estampa, podríamos decirlo. Es nuestra mejor carta de presentación, lo que sucede en nuestro país, en todos estos ámbitos. Así todo el mundo reconoce a México
por su comida, por su gastronomía, por su diversidad en cuestión de pueblos, de lenguas, de vestimenta. Es vestimenta, no es vestuario, yo iba a decir vestuario. Uno que esté atreva, pues sí, perdón. Sí. De vestimenta o indumentaria. O indumentaria, exactamente. Pero bueno, es una infinidad de temas que se pueden abordar en relación a la cultura de nuestro país. Y justo yo creo que este es un primer muy buen ejercicio, ¿no? Yo creo que fue muy bien logrado porque la mayoría de ellos son expertos, digo, nos quitamos 2 o 3 ahí que no, pero no, realmente son plumas muy renombradas. Son plumas muy renombradas, sí, con yo mucho prestigio y que a eso se han dedicado, ¿no? Entonces, no hay nadie que hable, porque eso es algo padre del sector cultura, a diferencia de otros sectores. Es un sector bastante, digo, con sus excepciones, pero hablo como sector. Exacto. Bastante apartidista, o sea, no lo mueve tanto la defensa o la militancia o la afiliación de un color determinado. Bendito. Imagínate. No. Y bueno, por eso la riqueza de la cultura, ¿no? Totalmente. Entonces, que no hay tonos de reproches, no hay tonos quejumbrosos, plañideros, somos esto a mucha honra, esta es nuestra riqueza, nuestra fortaleza. Y esto es lo que se podría Exacto. hacer. Esto es lo que podría ser la plataforma de despegue para una política cultural que relance a nuestro país a una aventura pues equivalente a la que en los años 20 José Vasconcelos se lanzó con el enorme desafío de construir un país, ¿no? Fragmentado por una lucha armada de tantos años, y como el papel de los maestros, el papel de los educadores, el papel que jugaron todos en esa configuración fue importantísimo. Ahora el contexto es distinto. Vuelve a ser la violencia, ¿no? Vuelve a ser la violencia. Así es. Algo que nos está deteriorando, nos está fragmentando, claro, nos está dividiendo. Y ahora el gran reto no es nuevamente unirnos en una cultura homogénea, no. Eso en su momento, hace un siglo, fue correcto. Es lo que fue. Lo que se necesitaba en ese momento. Lo que necesita es una convocatoria para que desde la diversidad podamos encontrar estos procesos de diálogo, de respeto, de producción intercultural y al mismo tiempo la gran consigna de reconfigurar los imaginarios, de reconfigurar desde el sistema educativo la formación de los niños, de los jóvenes, a fin de que, como tú lo acabas de decir, se sientan muy orgullosos de ser mexicanos, de ser herederos de quienes somos herederos, de portar una cultura que no solamente es motivo de orgullo, decir yo soy mexicano, así soy mexicano ¿cómo era? Mexicano. Entonces, no, sino en términos de por esta cultura tengo muchas opciones de desarrollo humano para mi plenitud que no pasan por la violencia, que no pasan por el lastimar a otro por su condición de género, por su condición de clase social, de color de piel, por su situación económica. Y eso es lo que nos da la cultura. Ay, ya sé. ¿Ven qué bonito? Quiero, perdón, es que ahora después estoy aquí yo así, embobada. Es que me encanta platicar con el maestro MacGregor, de verdad, porque es para mí, él lo sabe, es mi gran maestro. No, hombre, y además cuento con su amistad. Colegas, amigos ante todo, y eso me encanta. Nos manda a otra amiga que nos está mandando un mensajito porque dice que nos extraña, Laura García. Oh, mi querida Laurita,
Besos, dice, los estoy viendo y los extraño. Y que quiere un libro. Yo, pues ve, a las 6 de la tarde te vemos por ahí, ándale. Cáile, mujer. Pero sí, ahí nos vemos, Laurita. Un abrazo. Qué bueno que nos están viendo, ya ves. Es que cómo no. Oigan, quiero aprovechar, vamos a hacer una pausa tantito nada más, para hacer una invitación que no se me pase, que nos pidió Itayetsi Pineda. El día de mañana está haciendo una fusión con unos chicos, va a ser un recital de ska jazz. Ándale, está la interculturalidad. ¿Ves? Exacto. Está con chavos que están interesados, que hacen ska, que están interesados, ya nos mando más besitos, Laura. Muy bien. Que están interesados en esta onda del ska con el jazz y están haciendo una fusión. Entonces el recital de ska jazz será mañana 2 de marzo en el Centro Cultural Maderas, en el Anillo Vial 3 Oriente, en el Marqués Querétaro. La recepción es a las 20 horas para todas las personas que estén por allá por el Marqués o los que se quieran lanzar de aquel lado, pues más allá de la cañada. Y Tayetsi, una chica muy entusiasta, sí, muy inteligente realmente, y pinta para ser una muy buena gestora cultural. Sí, yo también, mira, no se anima, pero ahí anda queriendo así como, ¿y esto cómo se hace? Y esto, todo bien, uno así cae aquí, ¿no? En estos menesteres. Rapidísimo, nada más otra invitación que me habían mandado en este momento, les digo, porque ya nos van a... Ya, ¿verdad? No, ya va a llegar el hombre. No sé tú. No, yo no la sé canción, tú. No sé tú, pero yo aquí me sigo, ya sabes. 5 minutitos, mira, perfecto, sí, ya sé. Aquí nos podemos estar, pero ya les dije que al rato vamos a estar transmitiendo desde la presentación del libro, en vivo. Teatro Esperanza Cabrera a las 6 de la tarde. Así es. Juárez y Pino Suárez. Ahí está. Querétaro, aquí es una gran ciudad, bellísima. Ay, por favor, que tienen que ir mira, ya a esa hora ya casi se va a bajar el sol. No, ya estamos para que saliendo de ahí ya te puedas ir a echar un cafecito, un vinito, algo cafecito, rico. Déjalo. Sí, el cafecito, porque es muy temprano, ¿no? Y es muy temprano, ya después, si sucede. Oigan, Art Teatral CUT nos invita a un mecate para ahorcarse. Las últimas funciones son al 2x1 desde el día de hoy, 1 de marzo, al 3. La función es a las 8:30 en el Teatro de Cámara de la Facultad de Bellas Artes de la UAC. Invita Art Teatral CUT con estas últimas funciones de un mecate para ahorcarse, 2x1, así que vayan a la Facultad de Bellas Artes. También ya a esas horas ya no se pueden quejar, no hay estacionamiento, se meten ahí a la UAC, se estacionan tranquilitos y van a ver estas propuestas de arte teatral. Pues por ahí tenía otra cosa y no me acuerdo qué es, fíjate. Alguien me dijo que tenía que promocionar algo. Espero que no sea para mañana. El libro de la reforma cultural. Exactamente. Hoy estamos con lo del libro. Entonces, ya nos vamos a ir. Nos quedamos con musiquita, ¿verdad, Carlos? Ahora sí, perfecto. Mi querido Mac, muchísimas gracias. Gracias a ti, Flor. Ha sido un placer tenerte por aquí. Pues estar contigo siempre es divertidísimo, ya sé, productivo, reflexivo. Soy bien así. La verdad, sí. Tú soy bien así, pero si tú. Invitadísimos, muchísimas gracias, Mac, muchas gracias a Radio Numancia, a Carlitos en los controles, a Frauque, a Jesús. Nos sintonizamos la siguiente semana, jueves 2 de la tarde en Las Hijas de Zeus. Al rato a las 6 de la tarde ya les prometí que voy a estar transmitiendo en vivo la presentación del libro. Es la Reforma Cultural, Presidente, propuestas para el sexenio 2018-2024 de Editarte Publicaciones. Así que nos vemos en un rato más. Los dejamos con una cancioncita. Hoy se me antojó algo tranquilo. Hoy no traje ni rock, ni blues, ni nada. Hoy traigo una ondita de cello que hoy se antoja. Muy bien. ¿No? Benedictus. Así que nos vamos. Muchas gracias a todos. Saludos, besos. Hasta la próxima. Adiós. Chao.